Inflamación es un tema que cuando la primera vez me dijeron que tenía que dictar, yo estaba preocupado, pero ¿qué voy a hablar de inflamación? Así que a medida que pasan los años ya ha salido un producto más digerible, creo, ¿no? Y van a ver, sería inflamación desde el punto de vista de la clínica, pues ese ya se hace más interesante. Y voy a empezar con un caso clínico. Es una chica que vi el año pasado, que ya no está en este planeta. En el verano subió al transbordador, luchó hasta donde pudo. Entonces es una responsabilidad. En el momento que ustedes están estudiando medicina, deben tener una responsabilidad. En sus manos está la vida del paciente, incluso la calidad de vida del paciente. No es cualquier cosa, esta profesión no es cualquier cosa. Esto no es una fábrica. Acá tratamos en nuestras manos, es increíble, a veces me pongo nervioso, como en mis manos está el futuro de un paciente. Soy como médico asistente. A pesar que la decisión se hace en grupo, pero un solo médico asistente. Así que deben tener consciente de esa responsabilidad. Ustedes que estudian medicina, el paciente es una responsabilidad. La otra responsabilidad es descubrir la verdad. Yo como médico, quiera o no quiera, tengo que hacer investigación. De manera informal, pero la hago. ¿Por qué? Porque tengo que llegar a aproximarme a la verdad. Y eso ustedes mejor que nadie lo saben. Porque ya seguramente, habiendo llegado a esta parte del camino, ya están haciendo investigación, sea pequeña, sea grande, no importa, pero hay que hacerlo. Así que el paciente, descubrir la verdad y ser como el pez en el agua, como el guitarrista. Así, lo que quiere con la guitarra, así debemos hacer. Dominar la medicina. Esa debe ser nuestra finalidad, dominar la medicina. ¿Y cómo voy a dominar? Igual que el guitarrista, practicando, leyendo, viendo cada vez más casos, rodeándome de influencias positivas. Hay que conocer los asistentes que son unas influencias positivas, que colaboran contigo, que te guían y que te comparten información. Esas influencias positivas están en cualquier hospital. Eso no, que yo soy hincha de hospital, eso no sirve, por favor. He encontrado en el camino algunos que no, yo soy de Almenara y se pelean con nosotros en la rivalidad. Tonterías. Ustedes son de una universidad de Palma. Las sedes son aves de paso en las sedes. Así que no sean más papistas que el Papa. Ustedes, su camiseta es de esta facultad. Yo creo que va mucho más allá todavía. Mi camiseta, ¿cuál es? La medicina. Yo apoyo y guío a los alumnos. Por supuesto que tengo cariño a esta universidad, no puedo negarlo, ¿no? Pero si hay un alumno que sea de una universidad X y se esfuerza y necesite y busca, lo apoyo. No hay ningún problema. Entonces empezamos con este caso. El paciente Carolina, solamente su nombre. Hay que llamar a los pacientes por su nombre. O sea, hay una constante que tengo que guerrear con los internos, con los residentes. Ya con los colegas, no, pues algo torcido, ya que voy a hacer, ¿no? Con los colegas que voy a agarrar. Y me sorprende que los alumnos, que recién están empezando, así como ustedes, llaman al paciente por el número de cama. Oye, así, oye, ¿y qué tal está la cama 10? Como si la cama fuera un ente vivo. No puedes, al paciente por su nombre. Es un homenaje que podemos hacer por ella, que su nombre, Carolina, ya no está acá en este planeta. Pero ese es su nombre. Cuando nosotros o ustedes llegan a empezar a ganarse un paciente, le llaman por su nombre, es música para ustedes, le abre todas las barreras. No sé si se han dado cuenta. Quiere decir que tú te has interesado en aprender su nombre y te vas a interesar en sacar adelante al paciente. Bueno, ¿qué pasó con ella? Este pequeño resumen abajo. Es una mujer joven, natural y procedente de Pisco. Estaba viniendo por una aparente enfermedad aguda. A veces lo que es agudo no es cierto. Lo que es agudo solamente, como dicen, la punta del iceberg. Ah, ya. Eso es la expresión, lo más aparente, pero acá hay algo crónico. Aparentemente, enfermedad aguda caracterizada por fiebre, dolorcito de garganta, se mira al espejo y encuentra eso. De terror, ¿no? Tú te ves la garganta al espejo y encuentras eso. Es de terror. Y ves que hay un tejido exudativo y ahí eso después se va a desprender, ¿no? A manera de espacio. Entonces, ¿qué está pasando? Ustedes tienen que fijarse acá, en la medicina, es importante ser minucioso.
sin exagerar, ¿no? Entonces yo tengo que saber, tiene una úlcera en la faringe, está de costado o está en el medio, sirve. Usted puede pensar que no, pero sirve para poder plantear el diagnóstico. Está en el centro. Entonces, le digo, esta úlcera en el paladar con fiebre, o sea, tiene fiebre la chica y tiene una úlcera en el paladar, está en el centro. Eso ya me dice, me estás aproximando hacia determinado diagnóstico. Teníamos 3 en ese momento. Este antecedente es importantísimo. 8 meses que tenía, no le daba tregua, la nariz tupida. Y le habían hecho el diagnóstico de rinoceronositis y le habían recetado una spray nasal. 8 meses, y cuando llega seguía con la nariz tupida. Entonces no es demasiado sospechoso, ¿no le parece? Para mí eso se llama unidad clínica. Eso se llama ampliación de relato. Hagan ampliación de relato. En este caso el relato será pues 4 líneas. Pero la ampliación de relato sería, esto no es antecedente, o sea, esto no tiene que estar en antecedente, esto tiene que estar en el relato, para darle jerarquía. Entonces, ese antecedente es una ampliación de relato. Paciente con diagnóstico de rhinosinusitis, de hace 8 meses en tratamiento con spray nasal, corticoide, 2-3 veces por día. Estoy acá a tocados y me pregunto, ¿esto es agudo realmente? ¿O es consecuencia de esa rhinosinusitis? ¿Y qué ha derivado en qué? En esa úlcera en el paladar y la fiebre. ¿Usted qué piensa? ¿Tiene relación o no? Sí. Por supuesto. No es tan agudo como parece. Esto es crónico, en todo caso, realizado. Describen acá la úlcera de borde definido cubierta con esfacelo amarillento. Abril 23 del año pasado. Es una especie de bitácora. Gracias al apoyo de los internos y de algunos también, hay unos externos que se la buscan. Creo que la Ricardo Palma no tiene externado, pero los externos se la buscan, pseudo externos, y colaboran y aprenden muchísimo. Por eso no se deben contentar con la universidad de edad, si no están en ventaja. Hay que buscarse, hay que buscar. Terminando el curso de psicología, ir al hospital donde ya conocen a los asistentes y que le van a brindar las facilidades para seguir platicando. No queda otro. Hay que buscarse. Entonces, gracias a los alumnos, tenemos fotos día a día. A los alumnos, a los internos, a los externos. Vean, ahí estaba progresando. Ya aumentó de tamaño y se veían los bordes. Hasta los bordes, mira, los bordes son más o menos irregulares. Contenido fibrinoso, bastante fibrina. Y vean alrededor. ¿A qué se parece lo que está alrededor de la úlcera? Dime, ¿a qué se parece? Muy bien. O como si hubiera tomado leche. Claro. Y cuando tú ves un paciente que tiene, caramba, que ha tomado leche, entonces te dice, ¿qué te dice el profesor? Baja lenguas. Y trata de retirar. No se puede retirar eso, es cándida. Muy bien. Entonces vemos que alrededor de la úlcera está la cándida, contaminando la zona. La lengua saburra. Y tenía 2 úlceras, una de paladar blando y otra de paladar duro, así la misma en el centro. Hay una secuencia de las fotos de ella, de la facies. Cuando llega tenía, ¿les parece que tuviera edema? Sí. Claro. Sí. Apreominio izquierdo, ¿no? Hay un edema. Claro. Edema no inflamatorio, apreominio izquierdo. Incluso el labio se nota un poco aumentado de volumen, en una zona más laxa. En su peor momento, mayo 9, está dematizada todo el rostro. Mire, el labio está bastante inflamado. Mayo 10, al día siguiente, disminuyó, pero eso porque se inició los corticoides. Es un caso interesante, pero por pasar de tiempo no se puede presentar como quisiera. ¿Y ven? 28 de abril, recuerdo como si fuera hoy día, elimina fragmentos, como si le hubieran hecho una biopsia. Muestra al laboratorio, otra muestra de anatomía patológica, pero no sirvió. ¿Qué encontraron? Cándida. Expulsión de 2 fragmentos, cándida. Pero cándida que produzca todo lo que ella tiene, no. Tendría que ser una paciente inmunosuprimida. Entonces, si tú tienes un paciente con una úlcera en el paladar, ¿qué tiene que hacer como cirujano? Limpiarlos.
limpieza y de paso una biopsia. Ya. Si ustedes piensan que la biopsia les va a dar el diagnóstico, están equivocados. Así que no se amparen, no se confíen demasiado en la biopsia, por si acaso. Yo tenía esa idea hace algunos años. Ya, la biopsia, el diagnóstico definitivo. Caso clínico, ¿quién da el diagnóstico definitivo? El patólogo. Pero no es así. Todo es relativo. Y vean, biopsia para dar que encontraron abundante material necrótico y solamente cándida. Pero supuestamente era una candidiasis. Pero no. Revisando bibliografía, tendría, repito, que es un paciente inmunosuprimido, que ella no era un paciente inmunosuprimida, para estar en esa, y estar pues grave, ¿no? No era. Así que no. ¿Por qué? Acá nos preguntamos. ¿Por qué? Ya teníamos 3 diagnósticos, compañeros. 3 diagnósticos. El que a mí más me preocupaba que fuera un hongo, la llamada mucormicosis, que devora. Ustedes han visto la versión terrible, cómo devora la carne. Es horroroso. Y en la pandemia de COVID se ha visto esa pésima combinación, COVID y diabetes. Y ahí se mete el hongo, mucorales. Entonces, coordinamos con infectología, empezamos tratamiento empírico. ¿Por qué? Porque tiempo es vida. Yo no puedo dar el lujo, no espero el resultado, no. La toma de decisiones, estamos en un país de enfermedades infecciosas. Y no, yo he tenido la buena suerte de siempre acertar. O sea, ya es un poco conocimiento e intuición. Me ha ido bien al elegir antibióticos y elegir el momento, me refiero al esquema. He tenido suerte, pero ahora me están limitando. El CIS cada día está más cerrando las puertas. Yo como médico no puedo, médico clínico asistente, ahora ya no puedo recetar meropenem y vancomicina a menos que el infectólogo me dé su visto bueno. Qué terrible, ¿no? Qué terrible, ese es el problema que se tiene que discutir. Yo te acepto para otro tipo de antibióticos como Linezolid, claro, cuídalo. Pero van primero y los pacientes, si ustedes han ido a MINSA, están yendo a MINSA, no sé, en salud supongo que será algo parecido, los pacientes son muy vulnerables, los pacientes son muy mayores y que vienen con varias comorbilidades y que toman una serie de medicamentos. Entonces yo tengo que decidir, una abuelita que viene por neumonía, de frente, yo le digo esquema ganador. Meropenem, que es un carbapenem, más vancomicina a ganador. ¿Por qué? Porque a veces hemos empezado con ceftriaxona y macrolio y a los 2 o 3 días está peor la abuelita. Y recién hemos tenido que rotar. Pero ese bueno no es bueno. ¿Por qué? Porque su pronóstico ya no es el mismo. Entonces, para eso tenemos que utilizar SCORE. Ustedes están en el momento en que no solamente se hace el diagnóstico, sino SCORE. Están viviendo ustedes el momento de los SCORE. Dime qué actividad tiene o qué severidad tiene para toda enfermera. Y tiene que aprenderlo de semiología. SCORE de severidad. ¿Tiene pancreatitis aguda? A ver, dime cuántos puntos tiene del Visa, cuántos puntos tiene del Marshall, cuántos puntos tiene del... ¿Perdón? Del Glasgow y Apache. Ya está. Para todo. Neumonía, dime el CUR, el PSI, para todo. O sea, ustedes, y eso es semiología, compañeros, eso es hacer semiología. Aprenderse los scores y aplicar. Entonces, cuando ya pasan a medicina interna, se sobran. Medicina interna ya aprenderán ya la terapéutica, manejar los pacientes, pero ya la presentación, el diagnóstico, el síndrome, el problema, el diagnóstico probable, clínico, epidemiológico, ya de semiología. A pesar que no hacen el curso de laboratorio clínico, ya en semiología tienen que aprender a interpretar los exámenes pertinentes. ¿Por qué? Porque es la manera de saber si estoy equivocado o no, o si estoy en lo cierto o no. Porque ustedes no pueden hacer un diagnóstico solamente clínico. No puede ser. Entonces, este curso de semiología tiene que ir de la mano con el laboratorio clínico. Porque si no, ustedes quedan con la duda. ¿Y habré llegado al diagnóstico? No se deben quedar con la duda. Por eso, que a pesar de que no tiene el curso, igual los profesores enseñamos a los alumnos a interpretar los exámenes de laboratorio, incluso de imagen, que sí están haciendo.
radiología. Entonces le digo, no se confíe en una biopsia. ¿Y por qué acá? La posibilidad que decía, uno, mucormicosis. Dos, una enfermedad reumática autoinmune vasculitis, la de granulomatosis con poliomielitis, la llamada de Wegener, también produce rinosinusitis. Mucormicosis también empieza con una rinosinusitis y falta ahí un diagnóstico. Malignidad. Neoplasia maligna. Y para ser joven, sería una neoplasia maligna. ¿Qué neoplasia maligna conocen en jóvenes? ¿Qué más? Muy bien, eso es en niños, adolescentes. ¿Qué otra? ¿Perdón? Muy bien, excelente. Linfoma. Entonces, el diagnóstico de ella, y por la ubicación le dicen linfoma nasal, linfoma de células T, NK, nasal. Así que, ¿qué se hace? Hay que porfiar. Así que se porfía. Por supuesto, se le dio tratamiento para mucormicosis sin resultado. Y se le hace una nueva biopsia. Y en la nueva biopsia, como dice en el teatro, parió Paula. ¡Pah! Salió el diagnóstico que ha dicho la doctora. Era linfoma. Y tú revisas la bibliografía y vas a ver que linfoma no te confíes en la primera biopsia. En mucormicosis no te confíes en la primera biopsia. ¿Por qué? Porque hay abundante tejido necrótico que va a dar un falso negativo. Así que esta amiga Carolina no era NK, era de células T. Ya se puso a cargo del oncólogo que es egresado, excelente egresado, doctor León, egresado de esta facultad, oncólogo joven, y la estuvo tratando ya mensualmente. Ella estaba aburrida y ya en este verano tuvo una reorganización y ahí nomás quedó. Listo, el primer caso que he compartido de linfoma nasal de células T. Vamos ahora a qué es inflamación. Inflamación es una respuesta del organismo frente a una noxa, frente a un agente, frente a una injuria. Frente a una injuria. ¿Y qué tipo de injuria? Puede ser físico, químico, infeccioso. Y esta inflamación tiene componentes. Componente vascular, linfático, tisular y una serie de mediadores. Como ejemplos tenemos agentes físicos, golpe de calor. En temporadas de verano, en Piura, por ejemplo, el paciente presenta, los niños, la gente más vulnerable, puede presentar por el calor excesivo todo este tipo de, incluso de síntomas, haciendo peligrar su vida. Agentes químicos, el alcohol. No sé si han escuchado de la encefalopatía de Wernicke, deficiencia del B1, a la cabeza por alcoholismo. He visto varios casos de Wernicke, también he visto Wernicke por, ahí se necesitaba la opinión clínico por hiperemesis gravídica. Wernicke. Hay una triada de Wernicke, ustedes tienen que ir aprendiéndose las triadas también, que tienen valor diagnóstico. Es un paciente que tiene confusión mental. De pronto está confuso, habla incoherencias, incluso agresivo. 2, que hace caer las cosas, que camina como borrachito, tiene ataxia. Y 3, los ojitos le bailan. Los ojitos le bailan, tienen nistagmo. Confusión mental, ataxia y nistagmo. ¿Cuándo planteo encefalopatía de Wernicke? Si es alcohólico. Ahora, tú agrégale al paciente empieza a presentar un cuadro de psicosis, el mismo cuadro de psicosis, ya le pusieron un nombre a eso, síndrome de Wernicke-Korsakoff, ya más psicosis, digamos una etapa más avanzada de la deficiencia de B1. Agentes biológicos, demonio, ahí ustedes cómo describirían. Estamos viendo acá una radiopacidad homogénea con broncograma aéreo localizada en el lóbulo superior derecho y que borra en parte el
el borde superior del mediastino. Esta neumonía, haciendo radiología clínica, ustedes están haciendo radiología. Cuando hacemos radiología clínica y estamos frente a una neumonía, y está tal cual acá, de localización en el lóbulo superior derecho, eso tiene más especificidad para Klebsiella pneumoniae. Klebsiella pneumoniae le encanta el lóbulo superior derecho. Y casi no hay broncograma aéreo porque hay abundante exudado. O sea, en otras palabras, si nos preguntaran cuál es la causa de la llamada neumonía pesada, Klebsiella pneumoniae. Neumonía pesada. ¿Me han escuchado? Lo van a escuchar. Inmunocomplejos, las enfermedades reumáticas autoinmunes. Yo trabajo en una sala de mujeres. En la pandemia estuve por varias salas, incluso por sala de varones. Regresé a ver pacientes varones, también muy interesante, otro tipo de patología. O sea, si usted me pregunta, ¿qué prefiero, trabajar en sala de mujeres o varones? Yo pensaba, compañeros, que en varones, bueno, esos son más recios, son más agresivos, pero no. He encontrado pacientes que necesitan apoyo, que necesitan afecto y dan siendo varones. O sea, no tengo un problema, era un prejuicio. No solamente con las damas uno tiene ese acercamiento. Yo también los varones necesitan algo que nos ayude. Y acá la fase típica, ¿no? La fase de, ¿cómo dicen esto? La mariposa, exantema malar que se da. Apréndanse siempre, por eso busquen bibliografía que le den la frecuencia. Es más científico que ustedes digan, bueno, un signo de la piel del paciente con LES es la exantema malar, pero no es suficiente. Tienen que decir, del exantema malar, la sensibilidad es 40-60%. Ya, es otra cosa, ¿no? Aprenderse la frecuencia del síntoma del signo. Y después ahí en la carpeta que les he compartido, depende, no sé si tienen ese libro, de McGee, examen físico basado en la evidencia. Ahí está. La sensibilidad y la especificidad del síntoma del signo. Eso quisiera. Esa es la semiología que deberíamos hacer, no la que estamos haciendo. Entonces, uno tiene que buscar la manera de solucionar eso. No vas a cambiar el currículum, no vas a cambiar el curso, pero sí puedes meter esas pinceladas en base a la bibliografía que le estoy recomendando y compartiendo. Porque ya hablamos y al final no compartimos nada. O sea, somos quejosos nomás, pero hay que buscar soluciones. La solución es tener la bibliografía adecuada. Es un consejo que les doy. Listo, esta parte. Ahora, otro caso. ¿Cómo lo elimino el puntero? Aparte, tiene que ir a la parte izquierda. O no. Ahí está, ve esas opciones. Esas soluciones instantáneas. ¿Qué observo? Movimientos involuntarios en mi cuerpo izquierdo. Son movimientos cortos, excepto del brazo, que a veces son largos, pero en esencia son cortos, desorganizados, repetitivos, involuntarios. ¿Ah? El del brazo es un poco largo y que simula hemivalismo, pero en realidad, en esencia, es hemicorea. ¿Qué tiene la paciente? Hemicorea. Repito, movimientos involuntarios, cortos, repetitivos, desorganizados. En el cuerpo izquierdo. Mujer de 57 años, mediana edad, y que tiene 3 horas de enfermedad. Y empieza con esos movimientos involuntarios, pero insidiosamente, no buscan insidiosamente movimientos involuntarios en mi cuerpo izquierdo ya descritos. El antecedente es importantísimo. Diabetes mellitus tipo 2. Llega con una glucosa de 300 y pico, pero se descarta que sea una complicación, una crisis paraglicémica. No era una crisis paraglicémica, no era cetoacidosis diabética. Corrigen la glicemia y en menos de un día remites. O sea, esta hemicorea es transitoria. En la tomografía, esa no es la tomografía de ella, pero la he tomado de otra fuente, ¿qué vamos a encontrar? En la cápsula interna, porque cuando ustedes tienen movimientos de todo el cuerpo, o sea, cuando el compromiso es en mi cuerpo,
Eso es cápsula interna, la localización. Y en cápsula interna están los ganglios basales. ¿De acuerdo? Los ganglios basales. ¿Qué tenemos? El núcleo Putamen, tálamo, caudado. Entonces, cuando se comprometen, hay ese tipo de movimientos involuntarios, hemivalismo, hemicorea. Entonces, va a presentar el paciente en este caso? Edema. Edema en la cápsula interna, no infarto, edema. Y ese edema es por alteración de la presión osmótica, es por la hiperglicemia. Entonces, se genera edema y aparece el hemicorea. Lo bueno es que tratando la hiperglicemia, esto va disminuyendo y en cuestión de horas remite. A propósito de este caso que lo vimos ya hace algunos años en el hospital, en emergencia, hicimos una búsqueda y hemos encontrado pocos casos, acá en Uruguay, en Estados Unidos y también en Europa, casos parecidos de hemicorea transitoria y es por edema de la cápsula interna. La inflamación es un proceso benéfico, sirve para defender el organismo, claro que sí, para restablecer la homeostasis. Sin embargo, y lo han visto ahora con el COVID, ¿lo han visto con el COVID? Ese daño en los pulmones no era tanto por el virus mismo, sino por la respuesta innata exacerbada, enloquecida. O sea que se convierte en el increíble Hulk y causa daño. Ejemplo, después le voy a presentar el caso a la amiga Claudia, pero lo estoy tomando acá como ejemplo de edema angioneurótico por una anafilaxia. Está en peligro su vida. Es una emergencia, pero absoluta. O COVID. La famosa, ¿cómo le dice eso? neumonía intersticial. No, el tipo de... No, el tipo de infiltrado. ¿Teleterapia? ¿Ah? Teleterapia. Como si hubiera vidrio. Claro. Compromiso intersticial. Pero ese compromiso intersticial no era... Yo he visto pacientes, compañeros, he visto pacientes tal cual, con esta tomografía, pero la cuestión era si progresaba a infiltrado alveolar, a ese pobrecito. Pero he visto que se han recuperado así, más del 60% de virus merilado se han recuperado. O sea, no era tanto el problema del compromiso intersticial, sino el compromiso alveolar. Ya cuando aparecía exudado algodón, pobre paciente. Necesitaba ventilación mecánica y todo lo demás. Y luego, en el caso de la artritis reumatoide, que no debería verse, pero he llegado a la sala y una paciente que tiene, con los alumnos de práctica lo hemos visto, artritis reumatoide a lo vez LES, un signo de polioautoinmune, lo que se conoce como rupus, LES y AR. Que produce deformación es artritis reumatoide. Y no debe verse esto. Ya en otros países más adelantados casi ni se ve esto acá. Es por un mal control. ¿Y qué estamos viendo acá? El famoso dedo cuello de cisne. Entonces, el dedo cuello de cisne, ¿qué está ocurriendo? Que hay una hiperflexión distal, ¿verdad? Y una hiperextensión proximal, con subluxaciones de las articulaciones. O sea, eso es por una inflamación crónica. Ya hay otra deformación aquí. Esos son los criterios de inflamación local de Celsius, calor, rubor, tumor y dolor. A eso le agregó bicho, limitación funcional. 5 criterios de inflamación local. Acá está el famoso CIRS. Y hasta ahora sirve el CIRS. Respuesta inflamatoria sistémica. Son 4 criterios. 3 de funciones vitales, frecuencia cardíaca mayor. Hay que aprenderse. A veces pregunto a los alumnos y no se acuerdan de eso. Está vigente todavía. Frecuencia cardíaca más de 90. No se olviden las unidades. A veces tienen flojera de mencionar las unidades. Latidos por minuto. Frecuencia respiratoria más de 20 respiraciones por minuto. Temperatura mayor de 38 grados Celsius. O hipotermia menor de 36. Y nos vamos al hemograma. Leucocitos más de 12.000. Leucocitosis. O menos de 4.000 leucopenia. O bastones más del 10%, lo que se conoce como dirección izquierda. Y está indicando inflamación. ¿Cuánto necesito? Necesito 2. 2 para decir que tiene CIRS. CIRS, causa de... ¿Qué causa conocen de CIRS? Causa no infecciosa. Pancreatitis.
muy buen ejemplo. Pancreatitis, ¿qué más? Claro que sí, muy bien. Y sepsis. Sepsis. Acá para hacer la diferencia entre la inflamación aguda y crónica. En cuanto a tiempo, 15 días es el punto de corte, más de 15 días ya es crónico, o se puede repetir en forma de brotes. ¿Ustedes conocen alguna enfermedad que se presente así en brotes? Hay una enfermedad que le... Muy bien, excelente, está inspirado acá. Y hay una enfermedad que ocasiona un síndrome que se llama síndrome on-off. On está haciendo ustedes, ¿bien? Y off. No hay ningún compañero durmiendo para ponerlo como ejemplo de off. ¿Qué enfermedad? Neurológica. Que es poco frecuente en nuestro medio, más para Estados Unidos y el norte de Europa. Esclerosis múltiple, síndrome on-off. Y después está tranquilo. Un tema que parece interesante es cómo unas enfermedades imitan a otras. Y eso también estoy acumulando información. Las enfermedades que imitan otras enfermedades. Me parece interesante. Y una enfermedad que imita esclerosis múltiple está en el grupo de enfermedad reumática autoinmune, el síndrome de Sjögren. Muy frecuente. El síndrome de Sjögren imita. Le he visto a un paciente en sala de varones que parecía esclerosis múltiple, pero no era esclerosis múltiple, era síndrome de Sjögren. Ojo seco. ¿Cómo saca de Sjögren? Ojo seco. Serostalmia, boca seca, serostomía, incluso ojo rojo. ¿Cómo se llama? Síndrome de Zika, con doble C. Zika, no el otro de insuficiencia coronaria, no. Es el Zika con doble C. Luego, el tipo de exudado, obviamente, en el agudo, va a haber mayor vasodilatación y mayor aumento de la permeabilidad, o sea, mayor exudado, a diferencia del crónico. Y el tipo de células que van a predominar en el agudo son los neutrófilos o los nucleares, en cambio el crónico, los mononucleares. Vamos a hablar un poquito del sistema de complemento, así un poquito nada más, una pincelada, no se aburran. Lo que pasa es que el sistema de complemento es básico, es fundamental para, en principio son proteínas. He encontrado una bibliografía que dice 16 proteínas. Hay un libro de inmunología de May, que es muy bueno, está en español, que la próxima les voy a compartir, porque es una carpeta de libros de inmunología, porque inmunología es básica. Cualquier especialidad que tú desees dominar, inmunología. Ya no exageren, compañeros, ya la inmunología antigua ya ha pasado, por favor. Me están preguntando, ¿y el signo de fulanito de tal? Eso ya no existe. Bueno, por supuesto que algunos sí, ¿no? Que somos clásicos y clásicos, pero ya no aprendan epónimos, esa letra pequeñita, no, y esa semiología no existe. Ahora estamos en una semiología ya en el orden molecular, ¿por qué no? Entonces, hablan de 16 proteínas en otra 20 proteínas. Y al final menciona que es el 10% de las proteínas célicas es complemento. Eso es importante, ¿no? Dice, uno de los principales sistemas de defensa inmunitaria y que va a desencadenar, es un componente fundamental para que se desencadene la inflamación. O sea que la inflamación, finalmente, ¿de qué depende? Del complemento, del sistema de complemento. Ahora, este sistema de complemento, ¿qué relación tiene con la inmunidad innata y con la inmunidad adaptativa? Es un nexo. Ahí los piecitos de color celeste es el complemento. Es un nexo entre el sistema innato y el sistema adaptivo. Ustedes conocen 3 tipos de vías del sistema de complemento: la clásica, la alternativa y la directina. Vean, la relación. La clásica es la que se une al sistema adaptativo a través de anticuerpos, y la alternativa y la directina al sistema innato. Ya está, esa es la relación. Y la alternativa tiene se liga a la vía clásica de la vía directina. Listo. Entonces ahí la importancia del sistema de complemento. Ahora vamos a repasar. También sin entrar en detalle. Para que se active la vía clásica, ¿qué se necesita? Se necesita que el anticuerpo se una al microbio. Y acá está. El anticuerpo unido al microbio, el virus. Y el anticuerpo tiene una especie de mango, que es la fracción FC, cristalizable, una especie de brazos, la fracción Fa. O sea, los brazos se unen al microbio
y el mango al sistema inmune. En este caso el complemento. Acá se va a unir el complemento. Entonces, ¿para qué? Si inicia la vía clásica, tiene que el anticuerpo unirse al microbio. Ese sería el detonante. Y todo empieza con C1, complemento 1, que tiene 3 fracciones, Q, R y S. Y el primero, C1Q, se une a la fracción FC, C1Q. Al unirse, eso va a fragmentar la fracción R y activar la fracción S. Una vez que se activa la fracción S, actúa sobre dos complementos, C4 y C2. Finalmente lo que interesa es esto, lo que se forma. Es este compuesto, C4B2A, que se llama convertasa de C3. ¿Por qué? ¿Por qué convertasa de C3? Porque C3, ustedes se acuerdan que es el punto de encuentro de la vía clásica y la vía alternativa. Entonces acá va a desdoblar, va a fragmentar C3. Esto lo vemos así en bloque, ¿no? Esto lo ven en bloque. Está explicando. Lo vemos en bloque. Se forma este compuesto C4B2A3B, llamada convertasa de C5, fragmenta C5, sigue así sucesivamente hasta que forma este complejo grande. Complejo de ataque de membrana, C5B, 6, 7 y 8. Ahora vean, acá, las funciones del complemento, con colores. Color anaranjado son las anafilotoxinas, las que van a estimular a las células para que produzcan mediadores inflamatorios. Y también se encargan de la quimiotaxis. ¿Qué es la quimiotaxis? La atracción a un lugar determinado mediante estímulos químicos. Entonces, ¿cuál es el complemento que se encarga de la quimiotaxis y se comporta como una filotoxina? C4A, C3A y C5A. Color verde, ozonización. ¿Qué es ozonización? Cuando presenta el microbio para que sea fagocitado por la célula correspondiente. Y se encarga C3B. Ese complejo de ataque membrana es el que puede destruir de frente la bacteria. Y acá hay uno más que ahorita vamos a comentar. Faltó acá una función más. Pero antes, a manera de matizar esto, es el caso de paciente Claudia. Ella sí, haya leído bien. Claudia nació en Perú, pero vivió casi toda su vida en Chile. O sea, ella habla como chileno. No sé si eso es bueno o es malo. Tiene 26 años. Ahí la vimos el año pasado también. Y tiene poliartritis, fiebre, exantema, edema facial inflamatorio. Y se nota que está rojita su cara. Y compresión ocular. Bueno, acá cuando se pone mascarilla podemos ver sus gritos. Y además tiene quemosis también. Edema de la conjuntiva, quemosis. Entonces yo lo primero que hago mis síndromes y problemas delimitados. Síndromes y problemas. Puedo unir síndromes también, no hay ningún problema. Mejor todavía. Tengo un síndrome poliarticular febril. Ya uní. ¿Por qué poliarticular? Cuando hay compromiso en más de 3 articulaciones y la fiebre. Además tiene exantema, tiene edema facial inflamatorio y síndrome de ojo rojo. Muy bien. Uno de ustedes que esté ahorita inspirado y diga cuál es su diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico de Claudia? Lupus. Les. El doctor dice lupus eritematoso sistémico. ¿Otra opinión? Por eso la vasculitis también. No, definitivamente estamos frente a una enfermedad reumática autoinmune, creo que todos estamos de acuerdo. Claro. Es una enfermedad reumática autoinmune. El doctor hábilmente dijo les. Hábilmente. ¿Por qué? Basándose que es una mujer joven y basándose en criterios de frecuencia. ¿Sí? Finalmente, ¿cuál fue el diagnóstico? Les. Felicitaciones. Les. Pero tu cerebro trabaja y va como una computadora, ¿no? Todos los datos y finalmente, ya no sé. Me acuerdo cuando estaba de alumno, nos metían miedo, decían, compañeros, ya cuando lleguemos al año 2023, las computadoras van a hacer el trabajo del médico. Mentira. Las computadoras no pueden reemplazar al médico. Tal vez en el año 3000 de repente, ¿no? Pero ahorita, no, ni en el año 3000 van a reemplazar.
¿Por qué? Porque en medicina no hay consenso, no todo es consenso. En medicina hay, se hablan de recomendaciones. Recomendación clase 1, consenso, todos de acuerdo. Clase 2, controversial. Información a favor, información en contra. Eso raya la computadora y hace que explote la computadora. Solamente un ser humano puede analizar eso. Por eso, no se va a reemplazar. Entonces, miren, pero la finalidad de esto, presentar, es que el diagnóstico está hecho. LES, lupus eritematoso sistémico. Digámoslo mejor LES. Lo que quiero mostrar es que cuando hay actividad en LES, hay consumo de complemento. Eso quiere mostrar. Claro, sí consume. ¿Ven? C3, ¿cuánto? Eso lo pedimos. C3, 31. El valor normal, 90 a 180 miligramos por decilitro. C4, más del primero, pero el valor es de 10 a 40. O sea, el consumo. ¿Por qué? El consumo de complemento, en estas enfermedades en LES, por ejemplo, ¿qué está indicando? Está indicando actividad. ¿Por qué? Porque una de las funciones del complemento es depurar inmunocomplejos. Y LES, el mecanismo de LES, ¿cuál es? Una hipersensibilidad de tipo 3, o sea, mediada por inmunocomplejos. ¿Y qué hace el complemento? Depura, o sea, trabaja más. Se inmola, como los aviones, estos pilotos japoneses, kamikaze, se inmolan. Igual acá. Harto trabajo de complemento porque la enfermedad está activa. Finalmente, en esta parte del camino, hasta recuperó su belleza natural de mujer peruana. Pues, eso se las dejo, pero es una lámina del libro que les voy a compartir, muy bonita, porque ahí está sintetizando todo lo que hemos hablado, compañeros. Y el alumno tiene que aprender a hacer el tipo. Yo les pido a los alumnos que hagan flujogramas, hagan sus resúmenes así. Se las dejo. Las moléculas de adhesión, también importantes: caderinas, selectinas, integrinas. Caderinas es la unión entre células. Selectinas es la unión entre células y también llama, hay receptores de la selectina. Integrinas es la unión de la célula con la matriz. Muy importante en la fisiopatología moderna, las moléculas de adhesión. En inmunidad celular está desencadenada por los linfocitos T helper 1. Pero para que el helper 0 se convierta en helper 1, tiene que presentarse el antígeno a través de esas células presentadoras. Dendrítica. Las células presentadoras presentan el antígeno al linfocito helper 0 y es el estímulo para que se convierta en helper 1, y el helper 1 desencadena la inmunidad celular a través de citocinas. En este caso, la interleuquina 2 activa a los linfocitos T citotóxicos y activa también los macrófagos. En cambio, en el tipo 2, en este caso, el tipo 2 se diferencia en helper 2. Los helper 2 estimulan los linfocitos B, que se convierten en células plasmáticas y se encargan de producir anticuerpos. Esa es la respuesta humoral. Vamos ahora a acelerar un poco las etapas de la defensa del cuerpo frente a una infección. Acá tienen, para que lo revisen luego, dónde están los macrófagos. En toda la economía están los macrófagos. Primera línea de defensa, macrófagos, y luego llegan a las 3-5 horas los polimorfos nucleares. Vamos a ver acá la quimiotaxis. Ya hablamos de qué tipo de complemento, también citocinas y también selectinas. Seguimos con la etapa de iniciación. Vean, aquí hay un foco infeccioso, están las bacterias y se empiezan a formar, a elaborar citocinas. Estas citocinas atraen, hay inflamación en el endotelio y atraen las células. Entonces, por quimiotaxis. Al llegar el neutrófilo,
no se adquiere inmediatamente, no se adquiere, sino que rueda. Fenómeno de rodamiento, y finalmente, gracias a las integrinas, se adquiere. ¿Sí? Rodamiento y adhesión. Y luego ya la diapedesis. Diapedesis ya, y fagocitosis de la bacteria. Eso está bonito, como debería ser, fagocitosis, eliminación. Está bonito, pero fíjense en el diabético mal controlado. ¿Por qué en el diabético mal controlado tiene mayor riesgo para infecciones? Por lo siguiente. Primero, en el diabético, ¿qué va a estar alterado? La quimiotaxia está alterada, para empezar. Hay una barrera de... No hay rodamiento normal y menos la adhesión. Pasa de largo el polimorfo nuclear por esta barrera. Suponiendo, o también la adherencia. O sea, ¿qué está alterado en el diabético? La adherencia, quimiotaxis. Y también la fagocitosis. ¿Listo? Quimiotaxis, adherencia y fagocitosis están alterados en un diabético. Y ojo, pero digamos diabético mal controlado, porque no estamos satanizando una enfermedad. Es decir, el diabético no tiene ninguna esperanza, no es así. Estamos hablando de una enfermedad mal controlada. Aquí, primera y segunda línea de defensa. ¿Cómo actúan? Miren los leucocitos. ¿Cómo van a destruir este parásito? Una maravilla. Se da un banquete de parásito. Una maravilla. Es filariasis. ¿A dónde llega bien la agarro? Tercera línea de defensa, monocito y linfocito. Vean cómo están destruyendo células tumorales. Los milagros, se curó el cáncer. Y es por estas células. O sea, hay una base molecular, no es un milagro así gracioso, es una base molecular. Tercera línea de defensa, monocitos, linfocitos. Y luego viene la resolución, donde se incluyen los fibroblastos. Sepsis, lo que podemos decir es que cambia a partir de 2016 y se considera como sepsis toda infección que produce difusión orgánica y que amenaza la vida del paciente. Es todo. Eso es sepsis ahora. Se utiliza en emergencia los criterios de Quick SOFA, SOFA rápido, y presión arterial, Glasgow y frecuencia respiratoria. Mayor o igual a 22, Glasgow menor a 15, presión sistólica menor o igual a 100. Puede ser sepsis y luego se desarrollan estas variables SOFA para ver si hay sepsis. Ya en las últimas láminas, acá, el virus del VIH está acechando al linfocito. El VIH tiene acá estas pelotitas que son las glicoproteínas, 120. Y acá el linfocito, los receptores CD4. Para mala suerte del linfocito, hay una afinidad entre la glicoproteína 120 y los receptores CD4. ¿Qué piña? Así que se unen y es invadida. Y al igual que sucede con el SARS-CoV-2, el virus utiliza la información genética de la célula para multiplicarse. El virus es considerado como una partícula, incluso algunos consideran que no es un microorganismo, pero es una cuestión discutible. Y acá, ante un ataque, ante una acción, viene la reacción. ¿Qué células salen a defender el organismo? Los linfocitos NK, los killers. Y miren, y otra vez acá, ¿cómo se unen al virus o a la célula infectada? A través de anticuerpos. Acá el natural killer se une a través de anticuerpos al linfocito infectado y libera una serie de sustancias que al final produce la destrucción y la muerte. Caso de uso de la necrótica, el diagnóstico fue, voy a acelerar porque estoy esperando al profesor. Ya. El diagnóstico, como era el zapapa, pensamos que era leishmaniasis, pero no, era un CA vasocelular. Acá una señora que trabajaba cuidando adultos mayores, una vez cargó a uno de ellos y empezó un dolor que
nunca paró. Había tenido una fractura vertebral y acá había una metástasis. Y las metástasis, ¿de dónde vienen? De mama, pulmón, próstata. Y vean la mama de la paciente, cáncer de mama. Y es un caso, por último, de infección por HTLV1 que produjo parálisis facial bilateral, ¿se imaginan? Se llama displexia facial. Sarna noruega, sarna costrosa, en la paciente que procedía de Cerro de Pascua. Me llamó la atención primera vez que veía displexia facial. Y para terminar, compañeros, el que hace lo que ama está benditamente condenado al éxito, que llegará cuando deba llegar. Porque lo que debe ser, será decretado y llegará naturalmente. Facundo Cabral. Gracias. Vamos a conversar ahora sobre un tema frecuente y del cual muchas veces depende, o de la rapidez con la que ustedes actúan, depende la vida del paciente, que es el shock, que va a tener es muy diferente la aproximación desde el punto de vista de la semiología en el shock que todo lo que hemos visto hasta ahora. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a hacer una historia clínica elaborada, ¿no? Ver de qué material es el piso, la pared, ¿no? Pero cuando viene un paciente chocado a la emergencia, ustedes no le están preguntando ¿cuántos perros tiene, señor? Entonces, el enfoque es completamente distinto. Y esto es el escenario habitual. Una paciente, por ejemplo, ¿no? Una mujer de 57 años, lúpica, traída a la emergencia por familiares, por vómitos y dolor abdominal, seguidos de habla incoherente, la encuentra, tiene que hacer un examen físico rápido y dirigido. Ya no vamos a hacer el signo del retintín metálico, tenemos que hacer un examen muy dirigido. Y entonces, por ejemplo, vamos a encontrar una presión arterial en 80-50, una frecuencia respiratoria en 22, una temperatura de 38, una piel fría con un llenado capilar de 3 segundos, tórax y pulmones y cardiovasculares no nos llama mucho la atención, un dolor intenso a la palpación en flancos y en el sistema nervioso una paciente desorientada pero sin signos meningios o de focalización neurológica. ¿Qué les parece? ¿Quién se animaría a decir algo? Un shock séptico. Un shock séptico, ¿no? Ya. ¿Qué más? ¿Algún otro tipo de shock? Distributivo neurogénico. Un neurogénico. ¿Por qué neurogénico? Por lo que menciona el sistema nervioso. Ahora, ahí es una cosa importante. Una cosa es que el origen sea de una lesión del sistema nervioso central, por ejemplo en un traumatismo vertebromedular, o que tenga manifestaciones neurológicas, ¿no? Pues, ¿algo más que se les ocurra? Viene vomitando. Hipovolémico. Muy bien. Claro, vomita. ¿Algo más? Entonces, bueno, vamos a tratar de retornar a este caso al final. Entonces vamos a tratar de dar un panorama general del shock y luego de eso vamos a tratar de volver y tratar de concluir de qué se trata este caso. Entonces, la idea es que ustedes puedan identificar, ¿no?, los diferentes tipos de shock: hipovolémico, obstructivo, ¿no?, cardiogénico y distributivo. Que para que salga el acróstico se le pone una K de cinético distributivo. Y vamos a ver también que, si bien es cierto que el shock séptico es una categoría del shock distributivo, sin embargo tiene algunas características particulares que hacen que, digamos, tenga un trato especial, ¿no? Entonces, bueno, en el shock básicamente lo que hay es una perfusión tisular insuficiente para cubrir las demandas metabólicas de oxígeno, ¿no? Y este desbalance va a generar menos flujo sanguíneo, menos aporte de oxígeno, metabolismo anaerobio, y esto va a resultar finalmente en falla orgánica, ¿no? Que básicamente involucra una disminución del aporte de oxígeno
de la oferta de sangre a los tejidos, metabolismo anaerobio y disfunción orgánica. Esto es el concepto que ustedes han visto en fisiología, han visto en fisiopatología. Pero nosotros no le podemos pedir al paciente y no le vamos a preguntar, señor, ¿está usted con disfunción orgánica? ¿Su riñón cómo estará? ¿No? O sea, nosotros no podemos preguntar, sino tenemos que tener definiciones concretas al pie del paciente. Y para eso nosotros tenemos que tener, digamos, un abordaje práctico, ¿no? Viene el paciente y está en emergencia. Lo primero, ¿está chocado o no está chocado? Entonces, definición ya práctica en la emergencia. Viene el paciente, entonces lo que hago es evaluar si está hipotenso y si tiene signos de hipoperfusión tisular. Si el paciente tiene hipotensión, ¿no?, definida como una presión arterial media por debajo de 60 y signos de hipoperfusión tisular, está chocado. Por ejemplo, hace algunos días hacíamos en la práctica y una de sus compañeras tenía 80-50 de presión. ¿Qué? Tenía 80-50 de presión y no la hacemos. Bueno, entonces le preguntamos a otra compañera, ¿está chocada? ¿Tu compañera está chocada o no? Entonces estaba hipotensa, pero no estaba chocada, porque la hipotensión no basta para hacer el diagnóstico de shock. Recuerden que la hipotensión es una curva normal, o sea, hay gente que tiene más presión y menos presión, y el hecho de tener hipotensión puede ser que esté fuera de la curva normal, pero no necesariamente va a estar en shock. Y esto se van a enfrentar porque hay pacientes, sobre todo en el caso de mujeres delgadas y de talla corta, van a encontrar una hipotensión que no refleja en realidad patología, ¿no? Entonces, la combinación de hipotensión y hipoperfusión tisular es lo que hablamos. Entonces, para empezar con la presión arterial media, ¿no? Recuerden que en realidad nosotros cuando medimos la presión, ustedes ven la presión sistólica, que es la mayor presión, es cuando sale el bombeo sistólico, y la presión diastólica. Como estamos mucho más tiempo en presión diastólica y en sistólica, entonces la presión arterial media no es el promedio simple, sino es un promedio ponderado. Ponderado porque le damos más peso a la presión diastólica y por eso es sistólica más doble de la diastólica en shock, ¿no? Y para hablar de shock tenemos que tener una presión arterial media por debajo de 60. Ojo, esto es también hasta cierto punto relativo, porque hay, por ejemplo, pacientes hipertensos cuya presión es 150-100, ¿no? Y nos llega a la emergencia, nos llegan con 160 o con 90-60. Entonces, ese paciente no está hipotenso. Sin embargo, ha habido una caída. Entonces, algunos autores agregan una caída importante de la presión arterial media por debajo de 30 milímetros de mercurio, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos son, digamos, indicativos, pero siempre hay excepciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando un paciente previamente hipertenso baja abruptamente la presión, puede hacer también manifestaciones de shock, ¿no? Pero lo habitual es casi uniformemente que tengan menos de 60 milímetros de presión arterial media, ¿no? Bien, entonces ya sabemos evaluar la hipotensión, ahora vamos a ver cómo es la hipoperfusión tisular. Y básicamente, si no llega suficiente sangre al cerebro, el paciente va a ser anterior del estado de conciencia. Si no llega a nivel del lecho capilar, va a haber mal llenado capilar, ¿no? Por encima de 2 segundos va a haber cianosis. Si no llega suficiente cantidad de sangre al pulmón, va a haber hipoxemia. Pero como a veces nos podemos demorar en el examen de gases arteriales, nosotros tenemos a la mano la pulsoximetría. Entonces, una saturación por debajo de 90 es un buen indicador de que digamos, va a haber hipoxemia cuando vamos a gases arteriales. O si el paciente está con oliguria, ¿no? Que ya saben ustedes, hablamos de oliguria cuando es menos de 400 mililitros por día o menos de 0.4 mililitros kilómetro, ¿no? Esto puede ser por referencia del paciente que dice, estoy orinando menos, o mi familiar está orinando menos, o lo más común, llega el paciente con deterioro del estado de conciencia, ustedes una de las cosas que hacen es ponen vías y ponen una sonda urinaria para medir el gasto, ¿no? Entonces ven que el paciente orina menos de 0.4 mililitros kilogramos, ese paciente está con hipoperfusión renal, está con orina. Entonces, cualquiera de estos indicativos nos ayuda a hablar de hipoperfusión tisular, ¿no? Hay otros indicadores, por ejemplo, un lactato elevado, pero digamos, desde el punto de vista clínico,
ustedes están al pie del paciente en ese momento, si el paciente está con deterioro sensorial, está cianótico, está con mal llenado capilar, está saturando bajo, ¿no? Está orinando poco, ese paciente está chocado. Si es que tiene además presión arterial media baja. Bien, entonces ya sabemos, digamos, que nuestro paciente está chocado en esta circunstancia, y para entender las causas de shock, básicamente tenemos que entender qué es lo que causa hipotensión. Acá están las demostraciones de afecto de reflexión. Bueno, entonces, para entender la hipotensión, es importante, recordar qué cosa determina la presión arterial, porque entendiendo qué determina la presión arterial podemos entender qué causa la hipotensión, ¿no? Entonces, ya también esto es básicamente un recordatorio de fisiología, de fisiopatología. La presión arterial depende del gasto cardíaco y de la resistencia sistémica. Si baja cualquiera de las dos, va a haber disminución de la presión arterial. Y otra cosa interesante de recordar es que si baja una, lo que va a ocurrir es que en contraparte la otra va a subir, para tratar de compensar y mantener la presión. Entonces, si me baja abruptamente el gasto cardíaco, lo que va a tratar de hacer mi cuerpo para que no me impotencie es aumentar la resistencia vascular. Y viceversa también, si baja la resistencia vascular sistémica, entonces voy a tratar de aumentar el gasto cardíaco. Y eso entonces me va a poder llevar a poder reconocer los tipos de shock de acuerdo a si hay gasto cardíaco bajo o resistencia vascular sistémica baja, porque si hay shock es debido a una de las dos, o en realidad podría ocurrir que sea nada, pero en general habitualmente predomina. Bien, entonces vamos a empezar por la resistencia vascular sistémica. La resistencia vascular sistémica, van a ver ustedes que depende de esto, del radio del vaso. O sea, depende en forma inversa a la cuarta potencia del radio del vaso. Si ustedes quieren expresarlo matemáticamente, van a ver que la resistencia es inversamente proporcional a la cuarta potencia del radio. El radio se refiere al radio del vaso. Entonces, ¿qué pasa? Si aumenta mi radio del vaso, lógicamente la resistencia va a aumentar. Entonces, esencialmente, para que ocurra una disminución importante de la resistencia, la única explicación posible importante es un aumento del radio del vaso, ¿no? Y básicamente el aumento del radio del vaso es vasodilatación. ¿Y entonces qué me causa vasodilatación? Sepsis, problemas neurógenos. Ojo, el paciente, como hace un momento comentaba, ¿no? No es que el paciente tenga un problema de trastorno. El trastorno sensorio es un indicador de hipoperfusión cerebral, pero la lesión aguda de la médula espinal, ya sea por trauma, por ejemplo, vienen pacientes se chocan, o sea, mejor dicho, se chocan en un accidente automovilístico, y hacen lesión abrupta de lo que es, o lesiones por estiramiento, por contragolpe, o a veces en la anestesia, ponen la anestesia y la anestesia sube hasta la parte superior y entonces los pacientes tienen un shock neurógeno. O uso de vasodilatadores, anestésicos, falla suprarrenal es una condición importante, y anafilaxia. Y todo esto lleva, esta vasodilatación se denomina shock distributivo. ¿Por qué distributivo? Básicamente porque tenemos la misma cantidad de sangre del plasma. O sea, todo es igual en el cuerpo, pero el único problema es que como está todo vasodilatado, no llega con suficiente presión. Es un problema de distribución de la sangre. Bien. Entonces, esta resistencia vascular sistémica, cuando está disminuida, ¿no? Lo que va a haber es, el cuerpo va a estar, digamos, los vasos van a estar dilatados, la resistencia va a caer. Entonces, ¿qué va a hacer el corazón? Va a tratar de bombear rápido y fuerte. Entonces, el paciente va a estar taquicárdico, va a estar con una coloración rosada, no va a afectarse el llenado capilar. Entonces, el paciente está, y usted ve el latido hiperdinámico, los pulsos llenos, el paciente, digamos, de coloración rosada, la piel está tibia, caliente. Esto se llama un shock hiperdinámico, ¿no? Y esto involucra shock distributivo. Por el contrario, cuando más bien la resistencia vascular sistémica está aumentada, ¿qué significa? Que el radio está menor y por lo tanto significa vasoconstricción. Y eso vamos a tener una piel fría, cianótica, mal llenado capilar, pulsos
muy disminuidos, entonces lo que vamos a concluir es que el gasto cardíaco está bajo y por lo tanto esto se llama un shock hipovolemia. ¿Sí? Entonces, ya hemos visto cómo puede bajar la resistencia vascular sistémica. Ahora el gasto cardíaco, ¿no?, depende a su vez de la frecuencia cardíaca y del volumen de eyección sistólico. Y a su vez, este gasto cardíaco, como les digo, depende de la frecuencia cardíaca y del volumen de eyección sistólico, pero el volumen de eyección sistólico va a depender de tres factores. Uno, de cuánta sangre llega al miocardio. Dos, de cuán factible o de cuán capaz es ese miocardio de contraerse. Y finalmente, cómo está el estado valvular, porque si yo saco sangre y si la válvula no funciona y se me regresa, entonces no perfumo. Entonces, cualquiera de estas tres condiciones puede disminuir el volumen de eyección. Muy bien, entonces ahora ya con este preludio ya podemos un poco revisar cada uno de los shocks. En el shock hipovolémico lo que ocurre primariamente es una disminución de la precarga, o sea, de la cantidad de sangre que iba al ventrículo. O de la cantidad de volumen, mejor dicho, que llega al ventrículo, porque pudiera ser que nuestro volumen sanguíneo sea inalterado, pero por ejemplo un paciente que se deshidrata gravemente, la masa globular roja sigue igual, solamente que tiene menos plasma, está hemoconcentrado y llega a menos volumen, ¿no?, sanguíneo al ventrículo, ¿no? Entonces, ¿por qué puedo generar hipovolemia? Por hemorragia, por pérdidas gastrointestinales, quemadura o más raramente por polen. Largamente, hemorragia y pérdidas gastrointestinales son lo más importante. Acá tal vez, cuando hay signos sugerentes de shock hipovolémico y no vemos causa, un paciente que está con un shock fría, mal llenado capilar, está con las capilares colapsadas, cosas secas, y no encontramos causa, en mujeres en edad fértil, siempre, cada cierto tiempo van a ver en los hospitales, ¿no?, se pasa esto, el embarazo ectópico roto, ¿no? Por el embarazo ectópico roto es espectacular en cuanto a, digamos, en cuanto a su presentación. Es una patología sumamente agresiva. Inmediatamente la paciente llega, está chocada y se muere en 24 horas. Y muchas veces no se sospecha, porque básicamente encontramos un abdomen doloroso y nada más. Entonces siempre el dato de última regla para sospechar el embarazo ectópico roto es fundamental, ¿no? Entonces en toda mujer en edad fértil con causa de shock no explicada siempre piensen en esto, porque siempre ocurre muerte materna o sea, una de las causas de muerte materna o de muerte en gestantes no reconocidas, ¿no? Entonces, claramente hemorragia y pérdida gastrointestinales, ¿no? Las quemaduras tienen un doble mecanismo. En realidad, una quemadura muy extensa, el paciente se deshidrata, porque pierde después la capa protectora de la piel, se deshidrata gravemente. Pero también hace liberación de mediadores y hace un shock distributivo asociado. Entonces, el tengo quemadura hace doble, digamos, tiene un doble mecanismo. Puede hacer shock tanto hipovolémico, simplemente por pérdida de líquidos, como shock distributivo por la propia quemadura. Pacientes que acuden con crisis hiperglicémicas, cetoacidosis, estados hipermolares hiperglicémicos, también pueden presentarse chocados. Muy bien. Ahora, entonces, ese es el shock hipovolémico. En el shock obstructivo, básicamente, y acá tal vez haya que comentar que el shock obstructivo, en realidad, algunos lo consideran una forma de shock cardiogénico, porque al final va a hacer que el corazón no pueda bombear, ¿no? Entonces, sin embargo, la mayoría de autores actualmente coinciden en que el shock obstructivo va por un lado, o sea, donde es cierto, el corazón no puede bombear adecuadamente, pero es por una causa externa al corazón. Entonces, o tengo un trombo, un coágulo en la arteria pulmonar que no deja salir a la sangre del ventrículo, ¿no? O tengo algo que comprime, ya sea un neumotórax, un derrame pericárdico masivo o un derrame pleural masivo, ¿no? Entonces, esas son justamente las causas: tromboembolismo pulmonar a la cabeza,
siempre en pacientes, acuérdense, pacientes posoperados o postrados por alguna razón. De la inmovilización o la cirugía P, largamente la causa más frecuente. Pacientes con cáncer también que hacen shock súbito, ¿no? A veces pasa, ¿no? Viene un paciente que tiene cáncer y es un cáncer que está en su quimioterapia, está respondiendo bien, pero a veces le bajan el dedo en la emergencia. Pues no, tiene cáncer, está chocado, bueno, me voy a dejar de. Y en realidad lo que tiene es un embolismo pulmonar, para coagular y continuar con su terapia. Entonces, embolismo pulmonar es una condición importante, ¿no? Entonces, inmovilización, cirugía reciente, cáncer, las condiciones más frecuentes de la sociedad. Taponamiento, neumotoras a tensión o derrame cerebral. Bien, en el shock cardiogénico, que algunas personas prefieren llamarlo shock cardiogénico intrínseco, para diferenciar de lo obstructivo, que le llaman shock cardiogénico extrínseco, pero shock cardiogénico depende de que primariamente el corazón tenga una disminución del gasto cardíaco, ya sea porque la frecuencia cardíaca aumenta mucho o baja mucho. El paciente puede hacer una bradicardia grave, el paciente está haciendo un bloqueo auriculoventricular de tercer grado, empiezan a latir en 28, ese paciente se choca. O por el otro lado, el paciente hace un latido tan rápido, por ejemplo en las taquicardias paroxísticas supraventriculares. El paciente late tan rápido que uno diría, oye, pero si late rápido, entonces va a aumentar el gasto cardíaco. ¿No? ¿Por qué no? Porque late muy rápido y no deja que se llene el ventrículo. Entonces, como no se llena el ventrículo, entonces simplemente no puede latir. Entonces, las taquicardias extremas chocan al paciente. Y eso es importante reconocer, porque hay un paciente chocado, ustedes dicen, bueno, está latiendo a 150, este es una TPC. ¿Qué hacen? Inmediatamente cardiovascular eléctrica. Y lo sacan en 5 minutos. Es una de las causas de. Sale el paciente milagrosamente, ya se no te voy a llamar, le ponen un par de palas ahí, como dicen en el argot de la emergencia, lo queman rápidamente y el paciente se despierta. Entonces es importante tener en consideración eso, ¿no? Y bueno, también si no es un problema de frecuencia cardíaca, es un problema de volumen de eyección, ya sea porque el miocardio no se pueda contraer o porque hay un problema de válvula, ¿no? Entonces, si el corazón no se puede contraer, habitualmente la causa más común del shock cardiogénico es infarto. El infarto lo que es, se queda una parte del miocardio sin irrigación, entonces ya no late. Miocarditis aguda, ¿no? Problemas virales, ¿no? Insuficiencia cardíaca, también aguda, ¿no? O compromiso valvular mecánico, ¿no? Muchas veces vean ustedes que el paciente con infarto del corazón no está tan comprometido, pero se lesiona el músculo papilar. Entonces hay isquemia en el músculo papilar y entonces hay insuficiencia mitral aguda. Entonces la sangre, en vez de salir a la aorta, se regresa. Y ese paciente entra en shock, ¿no? O también a veces se necrosa el septo y entonces hace una comunicación interventricular aguda, ¿no? O hace un aneurisma en el ventrículo. Entonces toda esa región se queda sin contraer, ¿no? Y por supuesto la presencia de arritmias, como hemos comentado, ¿no? Es la causa del shock cardiogénico, o si quieren puntualizarlo, shock cardiogénico. En el shock distributivo, lo que hay es una disminución de la resistencia vascular sistémica, y hemos visto sepsis a la cabeza, shock séptico es la causa más importante, shock distributivo, pero también trauma vértebromedular, insuficiencia suprarrenal aguda. Acá tal vez es importante detenerse a que la causa más importante, insuficiencia suprarrenal aguda puede ser, por ejemplo, una hemorragia de la suprarrenal o una infección aguda. Por ejemplo, ustedes cuando han estudiado microbiología probablemente les hayan hablado del síndrome de Waterhouse-Friderichsen, que es una meningococemia que afecta a la suprarrenal. Pero la causa más común de insuficiencia suprarrenal aguda es el paciente que consume esteroides, por alguna razón, corticoides, vasculitis, y dejan abruptamente el corticoide. Cuando uno consume crónicamente corticoides, más de 10, 14 días, se atrofia. Ya, exactamente, o sea, ya la suprarrenal no funciona, deja de funcionar. Entonces, deja de funcionar porque, bueno, básicamente funciona con los corticoides que le está dando. Si abruptamente dejas de dar, ya no le das corticoides tú y su suprarrenal tampoco. Entonces el paciente entra en shock por insuficiencia suprarrenal. Hoy en día es la causa más frecuente de insuficiencia suprarrenal, ¿no? Entonces acuérdense, la alternativa D de la pregunta 14, que es paciente con insuficiencia suprarrenal aguda,
anafilaxia, ustedes también la deben reconocer rápidamente. El paciente viene con prurito, edema, generalmente edema palpebral, edema de labios. ¿Qué hacen? Ponen 0.5 adrenalina subcutánea y sacan al paciente rápido. Y en el paciente también acá es muy importante que ya ha tenido un episodio anafiláctico, tiene que aprender a alimentarse el mismo. Pancreatitis. Pancreatitis es también una causa porque produce una respuesta inflamatoria sistémica con vasodilatación. Como ven, quemaduras, ya lo habíamos puesto en hipovolémico, pero también es en distributivo, porque tiene un doble mecanismo. Coma mixedematoso, es decir, un hipotiroidismo en su grado más extremo, o sobredosis e intoxicaciones, particularmente de combinaciones de benzodiazepínicos con barbitúricos, ¿no? Que es el cóctel que usan las peperas, ¿no? Ahora peperos también, para que no haya discriminación, pero van a encontrar en gente que viene pepeada, viene chocada. Habitualmente, como les digo, es con combinaciones de barbitúricos con benzodiazepínicos. Y una mención aparte tal vez al shock séptico, porque si bien es cierto, ojo, el shock séptico es un shock distributivo, sin embargo tiene algunas particularidades, porque nosotros habíamos dicho que el shock, digamos, distributivo en general es un shock de tipo hiperdinámico y todos los otros shocks son más bien hipodinámicos. Pero ¿cuál es el tema con el shock séptico? El shock séptico es un shock distributivo clásico de inicio. Viene la infección, entonces el paciente ustedes lo van a encontrar, ¿no? Taquicárdico, con la piel caliente. Pero con el paso del tiempo y conforme hay disfunción del miocito cardíaco, ocurre lo que se denomina un fenómeno de cardiomiodepresión inducida por sepsis. Entonces el corazón ya no funciona, ya no late adecuadamente. Y ocurre una disminución de la contractilidad miocárdica. ¿Y eso qué va a hacer? Va a generar disminución del gasto cardíaco. Y entonces ahora, más bien va a aumentar la resistencia vascular sistémica. Y el paciente va a entrar en una fase que se llama de shock hipodinámico. O sea, el shock séptico inicialmente es hipodinámico y luego, conforme avanza, se vuelve hipodinámico. Se encuentra en un shock séptico hipodinámico que es mucho más grave y mucho más mortal que el shock hiperdinámico, ¿no? Y bueno, el shock séptico, pues a la cabeza, neumonía, pielonefritis, ¿no? Patología abdominal, colecistitis, colangitis, apendicitis, abscesos intraabdominales. Acá nuevamente detenerse un momento en el origen ginecológico, también siempre preguntar la fecha de última regla, porque lamentablemente el aborto séptico es una de las condiciones que también demora mucho y tiene muy alta mortalidad. ¿Por qué? Porque el aborto séptico es una condición que se reconoce muy tardíamente. La paciente que se hace un aborto séptico, digamos, se hace el aborto, luego se siente mal, pero no va a los hospitales, porque son generalmente clandestinos. Entonces, ya solamente cuando está muy grave, cuando está chocada, cuando ya no reconoce a nadie, la trae. Y la familia no dice, ella no sabe, tampoco lo dice, o está con demasiado trastorno sensorio. Y entonces, hasta que no lo sospechamos, no lo planteamos y se pierde mucho tiempo, ¿no? Porque acá, lógicamente, si es un aborto séptico, obviamente tiene que entrar a sala, ya sea para un legrado o para una histerectomía de urgencia. Así que es importante siempre. La fecha de última regla es una de las cosas que tienen que grabarse. O sea, en toda mujer en edad fértil siempre pidan fecha de última regla. Porque si una embarazada, ustedes le dan medicamentos, pueden matar al feto, pueden generar teratogenicidad, pueden desencadenar un aborto, o pueden no darse cuenta que tiene, por ejemplo, un shock hipovolémico o una ruptura de embarazo ectópico, o puede ser que esté con un aborto séptico. Entonces, es muy importante, nunca olviden de siempre preguntar. Las dos cosas por las que a los médicos nos meten presos, por no preguntar fecha de última regla y reacciones adversas a drogas. Porque vienes al paciente, tienes esto, ya listo, toma este antibiótico, hace un shock anafiláctico y muere. ¿Por qué le diste esto? Y dice, pero tú no preguntaste. O sea, nuestra responsabilidad como médicos es preguntar siempre eso, ¿no? Reacciones adversas a drogas y fecha de última regla. Bien, entonces, ¿cuáles son los elementos clave, no? Hace un momento les decíamos que no le vamos a preguntar, pues, de qué material es el piso, ¿no?
cuántos perritos tiene, ¿no? Tenemos que dar algunas cosas clave, ¿no? Uno, lógicamente, si tiene fiebre o síntomas sugerentes de infección, ¿no? Por ejemplo, tos con expectoración purulenta, disuria por la tiuria, ¿no? Diarreas, si hay vómitos, dolor abdominal, que nos hagan pensar en pérdidas gastrointestinales importantes, obviamente historia de hemorragia de cualquier tipo, ¿no? Dolor torácico, historia de enfermedad cardiovascular, cirugía o inmovilización reciente. Recuerden que son los dos factores más importantes para hacer trombosis venosa y eventualmente embolismos pulmonares. Trauma, ¿no? Uso crónico de esteroides o de anticoagulantes. Hay gente que recibe anticoagulantes y bueno, viene chocada, entonces debe tener una hemorragia aún cuando no se hace, ¿no? En mujeres en edad fértil, por supuesto, la fecha de última regla es sumamente importante. En el examen físico, ver las funciones vitales, abrir una hoja de monitoreo, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial, temperatura, gasto urinario, y eso lo vamos utilizando cada 30 minutos para ver cómo va, ¿no? Identificar la presencia de palidez, cianosis y llenado papilar. Recuerden que en el shock hiperdinámico vamos a encontrar buen llenado papilar, vamos a encontrar extremidades tibias, calientes, con hiperdinamia, mientras en el shock más bien asociado a la hipodinamia o bajo gasto cardíaco, vamos a encontrar cianosis, frialdad, mal llenado papilar, ¿no? La presencia de edemas nos sugerirá la presencia de enfermedad cardiovascular subyacente. En pulmones es también muy importante. Si encontramos, por ejemplo, crepitantes bilaterales, a este paciente tiene una insuficiencia cardíaca. Si encontramos más bien crepitantes unilaterales, más probablemente esto se va a neumonía. El cuello, ver rápidamente, si las yugulares están colapsadas, eso nos sugiere hipovolemia. Si las yugulares están aumentadas, una ingurgitación yugular, o este paciente tiene un shock obstructivo, ¿no? O tiene un shock arterial. En el abdomen, si hay rigidez, porque viene el paciente, mucho dolor renal y el abdomen que se llama en tablas, está muy duro la palpación, el paciente está quieto, el paciente está en peritoneal, casi con seguridad. Y por supuesto en el sistema nervioso, ver si el paciente está con alteración del nivel de conciencia o signos mínimos. Muy bien, entonces, ya hemos visto, primero, identificamos, ya obtenida esa historia rápida, ya podemos ir a identificar cómo, cuál es el shock que tiene. Primero, identificar, ¿está en shock o no está en shock? Entonces, para eso, evaluamos. Primero, si está hipotenso, presión arterial media menor de 60, signos de hipotensión, oligúrico, trastorno sensorio, mal llenado capilar, cianótico. Luego, diferenciar si es hipodinámico o hiperdinámico, ¿no? Si es hiperdinámico, será pues un problema de resistencia vascular sistémica, mientras que si es hipodinámico, es un problema de gasto cardíaco. Y recordando que en el caso de hiperdinámico tenemos un buen pulso, taquicardia, ¿no? Paciente con piel tibia, ¿no? Y un llenado capilar normal, mientras que el paciente con shock hipodinámico está pues pálido, frío, cianótico, ¿no? Y entonces, si nuestro paciente está con hipodinamia, chocado, y en la historia hemos obtenido está con sangrado, diarrea o un trauma, lo encontramos deshidratado, mucosas secas, yugulares colapsadas, ¿eso será un shock? Hipovolémico, ¿no? Si más bien lo que lo encontramos es que tiene el paciente con dolor torácico muy ingurgitado, pero sin edemas evidentes, sin crepitantes, probablemente con un neumotórax, con un tromboembolismo pulmonar. Si más bien es un paciente que viene con dolor anginoso, ¿no? El dolor anginoso, dolor external, opresivo, irradiado al borde cubital del brazo izquierdo, de la mandíbula, cardiogénico, es un cardiogénico, ¿no? Más aún si está ingurgitado, si tiene crepitantes, si tiene edemas, es un shock cardiogénico. Y si viene el paciente con fiebre, signos de infección, cuadro séptico, es un shock séptico, pero en fase hipodinámica. Recuerden que el shock séptico primero es hiperdinámico y después se vuelve hipodinámico. Si más bien nuestro paciente viene con un shock hiperdinámico, ya sabemos que es resistencia vascular sistémica. Si el paciente, por ejemplo, viene porque recibía crónicamente esteroides y deja los esteroides, por insuficiencia asociado a insuficiencia suprarrenal. Si es un paciente, bueno, que es atópico y bueno, se ha expuesto un alergeno y eso es claramente un anafilaxis. Si el paciente tiene trauma cervical, es un shock neurogénico, ¿no? Y si ha estado expuesto a benzodiazepínicos, barbitúricos, carbamato, es un shock asociado a
Y si tiene historia de fiebre y signos infecciosos, en este caso también nuevamente séptico, pero en fase hiperdinámica. Recuerden que primera fase hiperdinámica, segunda fase. Bien, entonces ahora volvemos a nuestro caso. Entonces, ¿de qué se trata? Mujer de 57 años, diagnóstico de lupus, traído a la emergencia por vómito con dolor abdominal, seguido de habla incoherente y somnolencia. Estas son las funciones vitales y los diagnósticos. ¿O quieren algo más? ¿Alguien quisiera saber algo más? Ya, puede ser un shock séptico. ¿O puede ser algo más? Lex es lupus eritematoso sistémico. Muy bien, entonces. A ver, vamos a ver. ¿Alguien cree que es hipovolémico? La frecuencia cardíaca no la he puesto, no veo bien. No, está. La frecuencia cardíaca. La extensión. Ya. La frecuencia cardíaca sí. Hiperdinámico. Puede ser hipovolémico. Puede ser hipovolémico, ¿ya? ¿Por qué crees que es hipovolémico? Porque el LES le cumple el CIRS. El LES le cumple. El CIRS le está cumpliendo al LES, no tanto a. Por el síntoma. La fiebre, O sea, la fiebre sería por el LES. Por lupus. La fiebre podría hacerse por la enfermedad autoinmune y cumple las características de hipodinámico. Ya, miren, una cosa importante es que en medicina hay un dicho que dice: cuando escuchen galopar, piensen caballos y no en cebras. ¿Qué significa eso? Piensa ¿Lo has escuchado alguna vez? Piensa lo que incrementó. O sea, si tiene una persona, tiene una señora que viene con fiebre y le duele y tiene dolor en flanco, ¿qué es? ¿Qué es lo más probable? Fiebre, dolor en flanco, apendicitis. Flancos. Cólicos. La apendicitis es dolor en la fosilla cardíaca. Nos duelen los flancos, Dolor en los riñones. Riñones. o sea, Eso es que los nefritis agudos. Es lo más común, o sea, viene fiebre, dolor en flanco y los nefritis agudos están. Entonces, claro, sí es cierto, el lupus en un porcentaje de casos podría dar fiebre, ¿no? Pero, digamos, fiebre por lupus, o sea, primero debo pensar es que tiene pielonefritis. Claro. Muy bien. A ver, ¿alguien quiere más información? ¿Preguntarían algo rápido? O sea, si tiene lupus. Tiene lupus. está controlado. Está controlado más. A ver, ¿qué más? ¿Qué tratamiento? ¿Qué tratamiento? Recibe prednisona 60 miligramos al día. Vómitos y dolor abdominal. La paciente ha estado ya ampliando el poder lector, bueno, está con molestias abdominales y lógicamente está con vómitos, está tomando la prednisona. Entonces tiene deprivación abrupta de esteroides. Claro, hipodrenal, ¿no? Puede ser hipoadrenal. No, puede ser adrenal. Puede ser hipovolémico también. Está vomitando profusamente. Pero de repente nos interesaría saber cómo están las alveolares, están colapsadas. ¿Con cuánto vomita? Claro, Lo despertamos. los vómitos son vómitos profusos, abundantes en 4 ocasiones. Los riñones están trabajando más. ¿Pero cuántos vasos? ¿Cuánto qué? ¿Cuántos vasos? Tazas. Lo que ella dice es que ha tenido vómitos profusos en 4 oportunidades. Ella, según lo que ella refiere, más o menos 2 a 3 tazas por cada uno. De características salivales, inicialmente alimentarias y finalmente salivales. No llega. Muy bien, entonces podría ser hipovolémico, Hipodrenal. podría ser obstructivo. No es. No Me hay. parece cardiogénico podría ser Tampoco. O sea, nunca se menciona Son dolor en hipovolémico pecho. distributivo. Y ¿Perdón? nunca se ¿Sería hipovolémico o algún tipo de distributivo? Puede ser.
Puede ser escéptico, pero en su etapa hipodinámica. Sí, o sea, podría ser también escéptico. O sea, lo más probable es si tiene dolor en flancos, fiebre, tiene una pielonefritis aguda. Podría preguntar si tiene dolor, por ejemplo, o sea, Puño percusión. positivo. Sí, tiene un lugar positivo. Séptico. Entonces, esto es en realidad lo que se conoce como un shock multifactorial. Cada paciente tiene un shock que tiene un componente séptico, tiene pielonefritis aguda, está séptica, está deshidratada y ha tenido una deprivación abrupta de esteroides. Entonces, en realidad, la vida o la medicina no es como el examen. En el examen tienes una de 5 alternativas. Bueno, entonces, en realidad, en este caso, sí es shock multifactorial. Muchas veces, y eso pasa, porque viene el paciente, le encuentran séptica, ¿no? Por ejemplo, yo les cuento qué pasó acá. La paciente estaba séptica, entonces, bueno, ¿qué haces primero? Pues, o sea, dijeron, primero está séptica. Pero también se planteó hipovolemia. Entonces, como ya, la hipovolémica, ¿qué hacemos? Le cargamos cloruro, 2 litros de cloruro. No. La séptica, le ponemos antibióticos. Pasa medicina al día siguiente. Estaba todavía hipotensa. Y se plantea, bueno, van 24 horas y no mejora la presión. ¿Qué resulta? Ya que no se les había ocurrido, y eso está en la temporal, el shock hipoadrenal por deprivación de esteroides suele pasar desapercibido. No se pregunten qué es. Y entonces la paciente ya se le pone hidrocortisona endovenosa en cada 8 horas y sale. Entonces, en realidad era un shock multifactorial, o sea, ya varios componentes. Entonces, tenemos que estar alerta a todas estas condiciones y saber que existe, porque ustedes no van a, o sea, ustedes ven en los libros el capítulo hipovolémico, obstructivo, cardiogénico, y no hay el capítulo shock multifactorial, pero en la vida real muchas veces esto ocurre. Entonces, bueno, fue un caso que en realidad tenían todos esos componentes. Bien, preguntas. ¿Cómo podría saber que dejó de tomar su... En este caso se le preguntó, ¿no? O sea, era una paciente, podía ser, si sé que tiene lupus, y tú le identificas, por ejemplo, a la paciente le identificamos, está cushinoide. Entonces, usted tiene diagnóstico de lupus, lo primero, ¿qué toma para su lupus? Y una cosa fundamental es siempre, ¿no? Todo paciente, a ver, ¿qué tiene usted y qué toma usted? ¿Sufre alguna enfermedad? ¿Toma algún medicamento? ¿Es alérgico a algo? Entonces ya con eso rápidamente cubren, y en este caso la familia, si ella tiene lupus, toma, recibía hidroxicloroquina, methylfenidato, pero en particular recibía prednisona a 60 miligramos porque había tenido una exacerbación aguda del compromiso renal y hidroxicloroquina. Y había dejado pues, los corticoides 3 días. Sí. En general, la presencia de crepitantes húmedos bilaterales nos indica o insuficiencia cardíaca o sobrecarga hídrica en general, ¿no? Sin embargo, ocasionalmente puede haber crepitantes bilaterales si hay neumonías graves con compromiso bilateral. Bueno, la neumonía por COVID era bilateral. Existen también ocasionalmente neumonías bacterianas con compromiso bilateral, ¿no? Entonces, en realidad no es un dato patognomónico único, pero sí, si ustedes encuentran crépitos húmedos bilaterales, esto me sugiere insuficiencia cardíaca. Si son unilaterales, me sugieren pero no es absoluto. En medicina no hay nada absoluto realmente, ¿no? A pesar de que las preguntas del examen siempre te dicen que hay, les digo, 5 alternativas, en la medicina normalmente van a encontrar que los pacientes no leen a gente, no leen su blog. Ustedes no, y a veces los tratamos de obligar, ¿no? Bien, tenemos insuficiencia cardíaca, pero a usted le falta el aire, ¿no, señor? No me falta, pero le falta. Tiene que faltar el aire. Y no ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo más? Muy bien, chicos.